Hola, buenas tardes. Los invito a seguir con la lectura del capítulo 5 de San Mateo para hacer nuestra oración de hoy. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Jesús acababa de hablar de ser sal, una realidad que tiene que ver con el tener sabiduría para vivir y una sabiduría que se amolda, que va conociendo y tratando de hacer realidad la voluntad de Dios a través del cumplimiento de la ley. Esto es principalmente lo que entienden quienes lo escuchan, acostumbrados a las enseñanzas de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, que consideran que la ley fue dada a Dios por Moisés y que con eso estaba todo dicho. La ley que trae Moisés encierra toda la sabiduría necesaria para hacer la voluntad de Dios. No se podía alcanzar una sabiduría mayor por la limitación humana y porque esta ley fue dada directamente por Dios. Y en ese sentido se considera, como revelada por Dios, se considera intocable, no se puede tocar, no se puede cambiar nada. Jesús intenta profundizar en el modo de vivir esa ley. Más adelante vamos a escuchar lo que hace esa comparación que ya hemos escuchado alguna vez. Ustedes oyeron que a los antepasados se les dijo tal cosa, pero yo les digo esta otra. Los que están escuchando ahora, los que leen después el Evangelio de Mateo, son judíos convertidos al cristianismo que sufren las críticas de los judíos que no se convirtieron porque se habían apartado de la ley de Moisés. Algo parecido le pasó a Jesús, lo critican por no cumplir al pie de la letra las leyes, las costumbres, las tradiciones. También había en aquellas primeras comunidades quienes pretendían desacreditar definitivamente la ley, argumentando que creyendo en Jesús, habiendo adherido a él, ya eso era suficiente y entonces no había por qué cumplir ninguna ley. Para Jesús, para sus discípulos, el objetivo de la ley es, en definitiva, la práctica del amor. Esta es la nueva ley que abarca todas las demás. Esta es la plenitud de la que habla Jesús, la finalidad de la práctica de las leyes, de la búsqueda del conocimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es por el amor. Algo difícil de entender para quienes habían sido formados, como decía, por los escribas, fariseos, doctores de la ley, sacerdotes, en esa otra mirada que terminaba como encerrando toda la realidad en esas leyes y haciéndolas eternas. Difícil de entender para ellos, difícil de entender para las primeras comunidades, por eso probablemente Mateo tiene o siente la necesidad de compartir estas expresiones de Jesús que venimos escuchando y que seguiremos escuchando en el discurso del monte. Difícil de entender para las primeras comunidades, hay muchísimos textos de San Pablo referidos a la diferencia que hay entre vivir en la ley o vivir en el Espíritu. San Pablo dice en alguna oportunidad: el fin de la ley es Cristo para justificación del que cree. Incluso llega a decir que si uno pretende salvarse por las obras de la ley, eso significaría considerar que Cristo murió en vano. Muy, muy fuerte, porque es un tema difícil para trabajar, es difícil para entender después de tantos años de práctica de la ley mosaica así, como había quedado, uno diría, medio estancada en el tiempo. Jesús viene a traer esa plenitud y me animo a decir que también para nosotros es difícil entrar en esta realidad, o al menos necesitamos recordarnos con frecuencia
que el valor de lo que hacemos o dejamos de hacer en cualquier orden de la vida, no solo en la relación con Dios, porque los mandamientos no se refieren solamente a eso, sino a todo lo demás, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra relación con las cosas de la creación, nuestra relación con nosotros mismos. En definitiva, en todos los órdenes de la vida tenemos que recordarnos una y otra vez que la norma es el amor, que lo que motiva a vivir de una manera determinada, a hacer determinadas cosas y a evitar otras, es el amor, que es fuente y meta de cualquier actitud en la vida. Así uno podría leer este pasaje, ¿no? La invitación a reconocer que tenemos un montón de responsabilidades, un montón de obligaciones en el orden familiar, social, cultural y también religioso, pero todas ellas tienen un único fundamento y son, como decía, animadas por el amor y conducen a un crecimiento en el amor. Una linda oración podemos hacer con estas palabras de Jesús, especialmente en este mes dedicado al Sagrado Corazón, buscando que nuestro corazón se parezca al de Él, de cuyo corazón brotan todos los bienes de Dios, porque Jesús es el hombre fiel que hace presentes las cosas de Dios en todos los aspectos de su vida y en particular en lo que hace a la transmisión o a la manifestación del amor de Dios. Por algo también Jesús hace referencia no solo al que cumple, sino al que enseña a cumplir. Lo escuchábamos recién en el Evangelio. Pidamos esta gracia de que sea cada vez más claro en nuestra vida, más evidente, no solo para nosotros, sino también para los demás, que lo que nos mueve es el amor de Dios, así como movió el corazón de Jesús, mueve también el nuestro. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.